El niño estrella es una de las historias más cautivadoras y filosóficas de Oscar Wilde, que entrelaza elementos de fantasía con profundas lecciones sobre la belleza, la arrogancia y la transformación interior. A través de la figura de un niño de belleza deslumbrante, Wilde nos invita a reflexionar sobre el valor verdadero de las personas, más allá de las apariencias físicas. A lo largo de esta obra, el niño estrella enfrenta desafíos que lo empujan a abandonar su egoísmo y a descubrir el significado más profundo de la humanidad, solo al reconocer que el amor y la bondad no pueden ser ganados a través de la perfección exterior. Esta historia es, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento y redención, un recordatorio de que solo a través del sacrificio y la humildad se alcanza la verdadera belleza. Capítulo 1. El nacimiento del niño estrella. Era una noche clara y fría, una de esas noches que parecen haber sido tejidas por las manos delicadas de las estrellas mismas. En el vasto y tranquilo campo, donde la tierra descansaba bajo una capa de rocío y la luna brillaba con su luz plateada, algo insólito estaba por suceder. En una humilde cabaña, donde el viento susurraba entre las grietas de las paredes de madera, la vida estaba a punto de ofrecer su regalo más precioso. En el corazón de esta cabaña, una mujer, con la piel marcada por los años de arduo trabajo y las manos rugosas por las labores del campo, estaba a punto de dar a luz. Su nombre era Dorotea, y aunque su vida había sido sencilla, estaba llena de una gracia inquebrantable, como las antiguas piedras del camino que solo el tiempo logra pulir. A su lado, su esposo, un hombre robusto y de rostro cansado, apretaba la mano de su amada con ternura. La luz de las velas parpadeaba suavemente, y la atmósfera estaba impregnada de una sensación de espera, como si el mundo mismo hubiera dejado de girar para hacer espacio a este momento trascendental. El parto fue largo, pero la joven madre lo enfrentó con una valentía silenciosa. Los gritos que resonaban en la cabaña no eran solo de dolor, sino también de esperanza, de esa esperanza que se aferraba a cada latido, a cada respiración. El niño venía al mundo, no como cualquier otro niño, sino como un ser cuyo destino estaba marcado por las estrellas. Cuando, por fin, el solitario grito de un recién nacido cortó la quietud de la noche, Dorotea lo miró y vio en sus ojos algo que jamás había presenciado en un ser tan pequeño. El niño, envuelto en una manta áspera y cruda, parecía brillar con una luz propia. Su piel, tan blanca como la nieve que cubría los campos en invierno, reflejaba los destellos de la luz de las velas. No era solo su rostro, hermoso de una forma que no pertenecía a este mundo, sino su presencia misma. Parecía que, en ese pequeño cuerpo, se concentraban todos los misterios y secretos del universo. Dorotea, agotada por el esfuerzo, no pudo evitar mirar al niño con una mezcla de asombro y temor. En su pecho, un sentimiento de maravilla creció, pero también una sensación de incertidumbre. Sabía, como si un susurro le hubiera llegado del mismo corazón del cielo, que este niño no sería como los demás. Sus ojos, grandes y profundamente oscuros, brillaban con una luz extraña, como si en ellos residiera todo el conocimiento del mundo, pero al mismo tiempo, una especie de tristeza, como si el niño ya supiera que su vida sería diferente, más grande y más solitaria. El padre, que se había mantenido en silencio durante todo el proceso, se acercó a la cuna con un paso lento, casi reverente. Miró al niño y, por un instante, sus ojos se llenaron de una mezcla de orgullo y preocupación. Había algo en ese pequeño ser que lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. No podía entenderlo, pero sentía que su vida, su simple vida de campesino, ya no sería suficiente para contener la grandeza que ese niño parecía traer consigo. El niño, al sentir la mirada de su padre, abrió los ojos. Eran ojos tan profundos, tan intensos, que incluso el aire parecía detenerse por un momento. Con una precisión casi inhumana, el niño miró a su madre y luego a su padre, como si reconociera que, aunque los había traído este mundo, su viaje sería mucho más allá de las fronteras de esa cabaña. Sin pronunciar palabra alguna, el niño dejó escapar un pequeño suspiro, tan suave como un susurro del viento, y en ese momento, la habitación entera pareció estremecerse, como si el universo entero hubiera escuchado. La noticia del nacimiento de este niño pronto se extendió por el pueblo. Nadie sabía qué pensar de él, y aquellos que lo veían se quedaban mudos ante su belleza desconcertante. Se decía que su rostro era tan perfecto que incluso los ángeles del cielo habrían llorado de envidia al contemplarlo. Pero más allá de su apariencia, había algo en su presencia que desbordaba la imaginación. Muchos hablaban de una conexión inexplicable entre él y las estrellas. Decían que su llegada había sido anunciada por los astros y que,
Al nacer, una estrella fugaz había cruzado el cielo, iluminando la noche como nunca antes. Sin embargo, con la maravilla vino también la sombra de la duda. La gente del pueblo, que siempre había vivido en la quietud de sus tradiciones, comenzó a preguntarse si este niño sería un regalo del cielo o una prueba del destino. Algunos murmuraban que un niño tan perfecto no podía ser natural, que su luz solo traería oscuridad, y que aquellos que lo miraran demasiado tiempo podrían perder la razón. A medida que pasaban los días, la madre, Dorotea, comenzó a notar que algo extraño ocurría con su hijo. Aunque era un bebé, su mirada no era la de un niño pequeño, sino la de alguien mucho más grande, alguien que parecía entender más de lo que su edad le permitía. De noche, cuando todos dormían, ella lo miraba en su cuna, y sentía que el niño la observaba también, no con la inocencia de un niño, sino con la sabiduría de un ser que había visto más allá del horizonte, en lugares que los humanos solo podían soñar. Mientras tanto, el padre, que era un hombre práctico y sencillo, comenzó a preguntarse qué haría con un hijo tan especial. No sabía cómo enseñarle lo que significaba ser un hombre, ni cómo criarlo en un mundo que parecía estar alejado de la magia de su ser. Había una brecha invisible entre ellos, una distancia que no podía comprender. Así, en medio de las sencillas costumbres de su hogar, el niño estrella, aunque aún demasiado pequeño para entenderlo, comenzaba a mostrar al mundo que su destino no sería el de un niño común, ni el de un hombre corriente. Las estrellas que lo habían acompañado en su llegada seguirían guiando sus pasos, llevándolo por un camino que lo haría brillar, pero también lo obligaría a enfrentarse a las sombras de la grandeza. El niño estrella había nacido, y con él, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 2. La adopción del niño por los campesinos. En el pequeño pueblo donde los días transcurrían con una calma casi monótona, la noticia del nacimiento del niño estrella se esparció como un susurro entre los árboles, un susurro que creció y resonó en las bocas de los aldeanos hasta convertirse en un eco perpetuo. Cada rincón de la aldea, con sus casas de barro y techos de paja, con sus campos dorados y sus animales pastando tranquilamente, parecía haber detenido su rutina habitual para hacer espacio a la historia del niño prodigioso. Había algo mágico en su nacimiento, algo tan ajeno a la vida cotidiana que el aire mismo se tornaba más denso cada vez que alguien mencionaba su nombre. Fue en la misma cabaña donde Dorotea había dado a luz, en esa habitación tan llena de recuerdos sencillos y afectuosos, donde el niño estrella encontró su hogar. Pero aunque sus padres biológicos lo amaban con una devoción inquebrantable, la realidad que los rodeaba no era tan simple. Dorotea y su esposo, Elías, vivían una vida de lucha constante, una vida que se desbordaba de amor, pero también de fatiga. El campo era implacable, y cada día era una batalla contra el viento, la lluvia y las estaciones, que nunca dejaban de avanzar sin compasión. En sus corazones, el niño estrella era una bendición, pero también una carga más, un ser que requería cuidados y atención que no podían ofrecer. A medida que el tiempo pasaba, Dorotea comenzó a sentir la presión de ser madre de un niño tan excepcional. Había momentos en que su corazón se llenaba de una profunda gratitud al ver los ojos brillantes de su hijo, pero también había momentos de duda, momentos en los que sentía que su mundo, tan pequeño y rudimentario, no podía sostener a un niño que parecía pertenecer a un reino lejano. En sus pensamientos, un vago miedo comenzó a tomar forma, una preocupación silenciosa de que su hijo podría ser algo más grande, algo que ella no podría entender ni proteger. Fue en una tarde dorada, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas lejanas, que el destino tocó a la puerta de su hogar. Un hombre llegó al pueblo, un hombre que no era conocido por nadie, pero cuyo semblante destilaba una sabiduría antigua. Su rostro era curtido por el paso de los años, su cabello, blanco como la nieve, caía en ondas suaves sobre su espalda, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban la profundidad de un alma que había recorrido muchos caminos. Llevaba consigo un bastón de madera tallada y una capa pesada que parecía haber absorbido las historias de incontables viajes. Este hombre, que nadie reconocía, fue llamado simplemente el sabio. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde se dirigía, pero sus palabras, siempre calmadas y precisas, siempre tenían un eco de verdad. Cuando llegó a la casa de los campesinos, se presentó de forma humilde, y tras algunas amables conversaciones, preguntó por el niño. «He venido a ver al niño estrella», dijo con una voz profunda y serena, como si las palabras que salieran de su boca fueran sacadas de la misma tierra, de las raíces del universo. Elías, aunque desconcertado por la súbita visita, no dudó en invitarlo a pasar. En su interior,
Algo le decía que este hombre tenía un propósito claro en su llegada, uno que no podía ser ignorado. Dorotea, con un suspiro de inquietud, preparó una pequeña mesa con té y pan, mientras el sabio se sentaba en una esquina, observando con atención cada rincón de la habitación. El niño estrella, que ya comenzaba a caminar con pasos pequeños pero seguros, se acercó tímidamente al visitante, sus ojos fijos en los del sabio. En ese instante, algo pasó. Una especie de conexión silenciosa, un entendimiento profundo que atravesó la habitación como un relámpago. El sabio observó al niño con un brillo en los ojos, un brillo que solo aquellos que habían visto más allá de lo visible podían comprender. Este niño, dijo el sabio, con voz suave, tiene el alma marcada por las estrellas. Su destino no es el de vivir entre nosotros, entre la tierra que pisamos. Él está destinado a grandes cosas, pero necesitará más que el amor de sus padres para caminar el camino que le ha sido trazado. Las palabras del sabio hicieron eco en la habitación, y por un instante, el aire se cargó de una sensación de presagio. Dorotea, con el corazón acelerado, se acercó al niño, temerosa de lo que estas palabras podrían significar. Elías, aunque un hombre sencillo, comenzó a comprender que algo fuera de su control estaba ocurriendo, algo que no podía evitar. El sabio continuó. Este niño debe ser guiado por aquellos que comprendan la grandeza de su destino. No pueden quedárselo, aunque su amor sea genuino. Debe ir más allá de esta aldea, más allá de esta vida común. Él necesita a alguien que pueda verlo por lo que realmente es, no solo por su belleza exterior. Las palabras del sabio eran duras, y aunque Dorotea no deseaba aceptar lo que le estaba diciendo, sabía en lo más profundo de su ser que el hombre tenía razón. El niño estrella necesitaba algo más que su amor, algo que ella no podía proporcionarle. Sus ojos brillaban con una verdad que no podía ser ignorada. Con un suspiro de resignación, Dorotea miró al niño y luego al sabio. Fue entonces cuando el sabio, con una calma inquebrantable, hizo su propuesta. Dejadme llevar al niño. Yo seré su protector, su guía en el viaje que está por comenzar. Solo bajo mi cuidado podrá aprender a manejar la luz que lleva dentro de sí. Elías, con el corazón destrozado pero con una sabiduría que no podía rechazar, asintió lentamente. Él también sentía que este niño no pertenecía al mundo simple y terrenal que conocían. El niño, sin embargo, parecía no comprender la gravedad de la situación. En sus ojos brillaba una chispa de curiosidad, una curiosidad que solo aumentó cuando el sabio se levantó, extendió su mano hacia él y, con un gesto lleno de respeto, lo levantó suavemente. El niño estrella no protestó. En su pequeño cuerpo había algo que lo hacía entender que esta era la forma en que debía ser. Su vida ya no le pertenecía solo a él. El mundo esperaba algo más grande, algo más significativo. Y así, bajo la mirada atónita de los campesinos, el sabio tomó al niño estrella en sus brazos y salió de la cabaña. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando atrás una familia rota y un niño que ya no sería parte de su mundo. El niño estrella partió hacia su destino, y aunque su viaje apenas comenzaba, la gente del pueblo sabía que ya nada sería igual. Con el sol poniéndose en el horizonte, el niño estrella desapareció entre las sombras de la tarde, dejando una estela de estrellas brillando en el cielo, como si su luz ya hubiera comenzado a iluminar el camino que debía recorrer. Capítulo 3. El niño estrella en el hogar del sabio. El aire se volvía pesado en el momento en que el sabio y el niño estrella se alejaban del pueblo, cruzando las colinas doradas que se extendían más allá de los límites de la aldea. La tierra, que hasta entonces había sido suya, parecía desvanecerse como un sueño al que ya no se podía aferrarse. El niño estrella, rodeado de silencio y de una extraña calma, seguía al sabio sin pronunciar palabra, sin mostrar miedo, pero con los ojos fijos en el mundo que se extendía ante él, tan vasto, tan desconocido. El sabio, con su andar lento pero firme, no se apresuraba. Sabía que cada paso que daban los acercaba más a un destino que no podía ser alterado. Era un destino de conocimiento y revelación, de magia y misterio, un destino que él, como el guía, debía cumplir, aunque el corazón de cualquier ser humano se sintiera desgarrado por la decisión que tomaba. El camino, como el alma del niño, era incierto. Las sendas de tierra que recorrían serpenteaban por bosques densos y ríos tranquilos, pero el sabio no se detuvo. Sabía que cada rincón de la naturaleza que atravesaban era una lección, una parte esencial del viaje que el niño debía vivir. Y aunque su destino estaba escrito en las estrellas eran lejanas, indescifrables y a menudo,
cruelmente, invisibles. Solo el paso del tiempo podría revelarlas con claridad. Cuando finalmente llegaron a su destino, el hogar del sabio era una estructura simple, aunque rica en su austeridad. Una cabaña en medio de un claro rodeado por un espeso bosque, con el sonido del viento acariciando las copas de los árboles como un suave murmullo de un lenguaje antiguo. Las paredes de madera crujían suavemente con la llegada de la brisa, y el techo cubierto de hojas secas le daba un aire de refugio eterno, de calma que solo los que habían vivido en comunión con la naturaleza podían comprender. El sabio condujo al niño a través de la puerta, que se abrió con un sonido bajo y resonante, como el susurro de una bienvenida, y entraron en un salón que parecía estar suspendido fuera del tiempo. El espacio estaba lleno de libros viejos, pergaminos, cueros y piedras, cada objeto con una historia que contar, aunque muchos de ellos permanecieran en silencio, guardando secretos que solo aquellos con sabiduría pudieran escuchar. «Este es mi hogar», dijo el sabio, mientras tomaba un pequeño taburete de madera y lo colocaba cerca de una mesa repleta de papeles y artefactos extraños. «Aquí, en este refugio apartado del mundo, aprenderás lo que necesitas saber». El niño estrella, con su mirada brillante, no dijo nada. En su corazón, un torrente de emociones comenzaba a hervir, pero su voz aún no podía hacerle frente. Se sentó frente al sabio, como si ya comprendiera que no se trataba de aprender lo que los demás sabían, sino lo que era necesario para sí mismo, algo más profundo y esencial. Los días pasaron de manera silenciosa y fluida. El sabio, con una paciencia infinita, enseñaba al niño estrella todo lo que debía conocer, pero las lecciones no se daban de la manera tradicional. No había libros que leer ni exámenes que aprobar. Cada lección era absorbida de la naturaleza misma, del mundo que rodeaba a la cabaña. A menudo, el sabio llevaba al niño al borde del río, donde las aguas corrían con un murmullo musical, y le enseñaba a escuchar el lenguaje del agua, a leer los movimientos de las corrientes y a comprender cómo cada gota de agua tenía su propio camino, su propio propósito. La naturaleza tiene una sabiduría que los hombres no comprenden, decía el sabio. No busques respuestas en los libros, niño estrella. Las respuestas están en ti, en tu conexión con el mundo. Solo a través de esa conexión entenderás tu destino. El niño estrella, como si las palabras del sabio resonaran con la música del universo, comenzaba a comprender la verdad detrás de ellas. Cada día que pasaba en ese retiro apartado, algo dentro de él se despertaba, algo profundo y antiguo, que parecía haber estado esperando mucho tiempo. Sus ojos, que antes se limitaban a observar el mundo con inocencia, ahora veían con claridad, como si los misterios del universo se estuvieran desvelando poco a poco ante él. Pero no todo era serenidad en el hogar del sabio. Había momentos en que el niño estrella sentía la soledad de su existencia. A veces, durante las largas noches, se despertaba con el alma inquieta, preguntándose por su familia, por los campesinos que lo habían criado con tanto amor. Recordaba la calidez de la casa, los sonidos de la vida cotidiana, el rostro de su madre, que siempre estaba ahí para abrazarlo en los momentos de tristeza. En esas noches solitarias, el sabio se sentaba junto a él, como si percibiera su sufrimiento interno. La soledad, niño estrella, es una prueba, pero también una lección, le decía. No temas, porque la soledad no es más que un espacio en el que puedes escuchar lo que realmente eres. Cuando te sientas solo, no lo veas como una carga. En su lugar, entiende que la soledad te da la oportunidad de conocerte a ti mismo, de encontrar el fuego que arde en lo más profundo de tu ser. Aunque las palabras del sabio eran sabias, el niño estrella no podía evitar sentirse atrapado entre dos mundos. El mundo de su niñez, lleno de amor y simplicidad, y el mundo de la sabiduría, que lo empujaba hacia una madurez que no comprendía por completo. A medida que pasaban los meses, el niño comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aprendió a comunicarse con los elementos de la naturaleza, a leer las estrellas, a comprender los vientos y las lluvias. Sabía, sin embargo, que había algo más grande esperándolo. Algo que no se podía enseñar simplemente con palabras. Y era este algo más grande lo que lo llenaba de ansias, lo que lo impulsaba a seguir adelante, a continuar el camino, aunque no supiera a dónde lo llevaría. Una noche, mientras el sabio meditaba junto al fuego, el niño estrella se acercó a él. No hubo palabras al principio. Solo una mirada que decía más que cualquier discurso. El niño sentía, en lo más profundo de su ser, que algo iba a cambiar. El sabio, al percatarse de la presencia del niño,
Sonrió con una sabiduría que solo los grandes maestros poseen. «Estás listo, niño estrella», dijo, con una voz tranquila, pero llena de profundidad. «El mundo te espera. Ya no necesitas más lecciones, porque has aprendido lo más importante, que todo lo que buscas está dentro de ti». El niño estrella, con el corazón palpitante, comprendió que su viaje no estaba completo. Aún quedaba un destino por alcanzar, una lección final por aprender. Y con esa certeza en el alma, el niño se levantó, y bajo la luz de las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno, dio el primer paso hacia su futuro. Capítulo 4. La travesía del niño estrella. Al alba, el niño estrella se levantó con el primer resplandor del día, cuando el sol apenas tocaba la tierra con sus rayos dorados. El sabio aún dormía, inmerso en sus meditaciones profundas, pero el niño sabía que la travesía debía continuar. Había algo en su corazón que lo impulsaba hacia adelante, como si el viento mismo lo estuviera llamando a su destino, a un camino que aún no comprendía, pero que sentía cercano, cercano como un susurro en su alma. Con pasos ligeros y decididos, el niño dejó la cabaña del sabio. El bosque, que antes le había parecido un lugar inmenso y misterioso, ahora parecía su aliado. Las sombras de los árboles se alargaban, pero la sentía como abrazos protectores, como si cada hoja, cada rama, lo estuviera guiando hacia un futuro que no podía ver, pero que en su corazón ya sabía que existía. El sabio, al despertar, no mostró sorpresa al ver la ausencia del niño. Sabía que ese momento llegaría, ese momento en que el niño estrella, con su alma pura y su corazón lleno de preguntas, tendría que partir. Había cumplido su misión, lo había preparado para el mundo, lo había enseñado a escuchar el lenguaje de la naturaleza, a comprender su lugar en el universo. Ahora, el niño debía hacer su propio camino. El niño no sabía exactamente a dónde iba. El mundo era vasto y extraño, lleno de caminos y bifurcaciones. Había aprendido a leer las estrellas, sí, pero aún no entendía cómo encontrar el rumbo de su vida, de su destino. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que el sendero se iría revelando poco a poco, a medida que avanzara. El sol, ya alto en el cielo, iluminaba el camino del niño estrella. Las aves cantaban, y las flores se mecían al ritmo del viento, como si la tierra misma celebrara su partida. El niño no sentía miedo, solo una curiosidad profunda, un deseo insaciable de conocer más allá de lo que sus ojos podían ver. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido, y a la vez, a su propia verdad. El bosque que había dejado atrás pronto dio paso a praderas amplias, donde el viento soplaba sin obstáculos. Las hierbas danzaban bajo su impulso, y el niño podía sentir cómo todo a su alrededor parecía estar en armonía, como si la vida misma se desplegara ante él, ofreciéndole sus secretos más íntimos. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar un cambio. El aire se volvía más denso, las nubes se acumulaban en el cielo y la luz del sol se tornaba menos brillante, como si el mundo estuviera preparándose para una prueba, una que solo el niño podría superar. El niño estrella no se detuvo. Siguió caminando, con la mente llena de pensamientos, de preguntas sin respuesta. ¿Qué lo esperaba al final de este camino? ¿Qué secretos guardaba el mundo que aún no había descubierto? Todo parecía enigmático, lejano y misterioso, pero también lleno de una promesa que lo empujaba a avanzar. En su camino, comenzó a ver extrañas figuras a lo lejos. Eran sombras, siluetas indefinidas que se movían lentamente entre la niebla. Al principio pensó que eran producto de su imaginación, pero cuando se acercó, descubrió que no era así. Eran seres, figuras humanas que caminaban sin prisa, como si el tiempo no existiera para ellos. Estaban vestidos con túnicas largas, de un material suave que parecía reflejar la luz de una manera inusual. Tenían rostros serenos, pero sus ojos, aunque tranquilos, brillaban con una intensidad que no podía entender. El niño, cautivado por su presencia, se acercó lentamente, pero antes de poder hablar, uno de ellos lo miró fijamente. Había algo profundo en esa mirada, como si el niño pudiera ver su propia alma reflejada en esos ojos, como si esos seres pudieran ver lo que aún no había sido revelado en su corazón. ¿Quiénes sois?, preguntó el niño con voz suave, temeroso de romper la paz que emanaba de esos seres. La figura sonrió, una sonrisa que no era humana, sino más bien algo que venía de un lugar más allá de las palabras, más allá de los pensamientos. Entonces, con una voz que resonaba en su mente más que en sus oídos, respondió:
Somos aquellos que guardan las puertas del conocimiento, aquellos que no temen el paso del tiempo. Tú, niño estrella, estás en el umbral de algo grande. Si deseas avanzar, deberás comprender que no todo lo que ves es lo que parece. El niño sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras. El mundo, hasta ese momento tan claro y comprensible para él, ahora parecía lleno de sombras y misterios. Algo grande estaba por revelarse, pero no sabía si estaba preparado para ello. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera que la respuesta pudiera cambiarlo de alguna manera irrevocable. La figura lo miró nuevamente, y por un momento, todo el mundo pareció detenerse. El viento cesó, las nubes se quedaron suspendidas en el cielo, y el tiempo mismo pareció disolverse. Finalmente, la figura habló de nuevo. Lo que debes hacer, niño estrella, es mirar más allá de las apariencias, comprender que cada paso que des es una revelación de lo que realmente eres. El camino que estás por recorrer no es solo físico. Es un viaje hacia el interior de tu alma. No busques respuestas fuera de ti mismo, porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Pero si deseas entenderlo, deberás atravesar las pruebas que el mundo te depara. Con esas palabras, la figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo el eco de su voz en el aire. El niño estrella, ahora más confundido que nunca, permaneció quieto, pensando en lo que acababa de escuchar. No sabía qué pruebas le esperaban, ni qué significaban esas palabras. Pero algo dentro de él le decía que debía continuar, que debía seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudieran aparecer en su camino. Y así, con una determinación renovada, el niño estrella continuó su viaje, sabiendo que el camino no sería fácil, pero confiando en que, al final, encontraría lo que tanto había estado buscando, la verdad. Capítulo 5. El río del destino. El sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. El niño estrella caminaba a lo largo de un sendero desconocido, rodeado por el murmullo constante del viento que acariciaba las hojas de los árboles. El aire, fresco y profundo, traía consigo el aroma de la tierra mojada, como si el mundo mismo estuviera limpiándose de todo lo pasado, preparándose para lo que estaba por llegar. Poco después, llegó a un claro. Frente a él se extendía un vasto río, cuyas aguas brillaban bajo la luz tenue del atardecer. El niño se quedó observando el curso del agua, hipnotizado por su flujo constante, por la manera en que el río parecía ir hacia un destino invisible, un destino que solo el agua conocía. A su alrededor, el paisaje había cambiado. Ya no había praderas ni bosques densos, sino un terreno más árido, casi desolado, que parecía extenderse sin fin. Las rocas, desgastadas por el tiempo, estaban dispersas por todo el lugar, y el viento que antes había sido suave y cálido, ahora soplaba con una fuerza renovada, como si la misma naturaleza estuviera desafiando al niño a cruzar el río. El niño estrella, aunque aún lleno de preguntas, no dudó en acercarse a la orilla. Las aguas del río eran profundas y oscuras, pero había algo en su interior que le decía que debía cruzarlo. Un sentimiento inexplicable, como si el río fuera el umbral hacia algo más grande, hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Se agachó junto al agua, observando su reflejo en la superficie. Vio su rostro, pero no solo su rostro. En el agua, se mezclaban sombras y luces, como si el río mismo estuviera mostrando fragmentos de su alma. Se vio a sí mismo, pero también vio algo más. Veía las historias de todos los que habían cruzado antes que él, veía a los que habían caído y a los que habían superado el paso, a los que habían logrado entender el flujo de la vida y a los que habían sido arrastrados por su corriente. La corriente del río parecía imparable, pero también parecía llenar de serenidad al niño estrella. La idea de enfrentarse a la oscuridad de sus aguas no le causaba temor. En lugar de eso, lo abrazó como una oportunidad para adentrarse en las profundidades de su ser. Sin embargo, mientras lo pensaba, un sonido a sus espaldas lo hizo girar. Una figura apareció, caminando lentamente hacia él. Era un anciano, de rostro marcado por el tiempo, pero su caminar era firme, lleno de una sabiduría que parecía superar cualquier dolor o desgaste físico. Sus ojos, tan profundos como el mismo río, observaban al niño con una mirada que parecía conocer todos los secretos del mundo. «¿Qué haces aquí, niño estrella?», preguntó el anciano, su voz suave, pero cargada de autoridad. El niño se sintió atrapado por esa mirada. Sin poder evitarlo,
respondió con sinceridad. Estoy buscando el propósito de mi viaje, el sentido de todo esto. Vi el río y sentí que debía cruzarlo, pero no sé lo que me espera al otro lado. El anciano sonrió, una sonrisa llena de comprensión. El río es el flujo de la vida, niño. Es la prueba que todos deben enfrentar, el paso entre lo que fue y lo que será. No se puede evitar, no se puede regresar. El destino de todos está en sus aguas. Pero recuerda, no es el cruce lo que define tu vida, sino cómo te enfrentas a él. El río no te arrastrará si no te dejas llevar. Si deseas entenderlo, primero deberás dejar de resistirte a su corriente y permitir que te guíe. El niño, aunque impresionado, no pudo evitar preguntarse si estaba listo para dar ese paso. El río ante él parecía tan vasto, tan lleno de misterio. Pero al mirar de nuevo al anciano, vio que sus ojos reflejaban algo que él aún no entendía, pero que sentía que debía descubrir. ¿Cómo puedo cruzar sin perderme en la corriente?, preguntó, su voz llena de dudas. El anciano se acercó y, con un gesto lento, tocó la superficie del agua. En ese momento, el niño sintió una vibración suave, como si el río hubiera respondido a esa caricia, reconociendo al sabio. El agua, que antes parecía turbulenta, ahora fluía más lentamente, como si el curso del río mismo le hiciera un espacio. Escucha el río, dijo el anciano con voz profunda. Él no está aquí para destruirte, sino para enseñarte. Deja que el agua te lleve, pero no olvides que tú eres quien da forma a la dirección que tomas. Cada gota tiene un propósito, y cada paso que das en el agua tiene un significado. El destino es incierto, pero la forma en que enfrentas cada momento es lo que realmente importa. El niño sintió una paz extraña, una que no podía describir con palabras, pero que lo llenaba por completo. El anciano había hablado, pero las palabras no eran solo palabras. Eran una revelación que tocaba su corazón, que le decía que todo lo que había vivido hasta ese momento tenía un propósito, que no estaba solo en este viaje, y que el río no era un enemigo, sino un maestro. Con una respiración profunda, el niño estrella miró nuevamente el agua del río. Alzó la mirada al anciano, quien lo observaba con una sonrisa serena, y entendió. No era necesario entender todo de inmediato. No necesitaba conocer el final del viaje antes de comenzar. Lo único que debía hacer era dar el siguiente paso, con confianza en el viaje, en el río y en sí mismo. El niño se adentró lentamente en las aguas del río. Al principio, el agua le llegaba solo hasta los tobillos, y sentía una extraña conexión con la corriente. Con cada paso, el agua parecía convertirse en parte de él, en una extensión de su propio ser. El río no era solo agua, era la vida misma, fluyendo y cambiando, pero siempre presente, siempre en movimiento. Y con ese primer paso en el río, el niño estrella comenzó su verdadera travesía. Un viaje que no solo lo llevaría a través de las aguas, sino a través de los rincones más profundos de su alma. Capítulo 6. La sombra en el camino. El niño estrella avanzaba por el río con paso firme, sus pies tocando el agua que, como una suave caricia, se deslizaba a su alrededor. El sol se había ocultado por completo, y el manto de la noche comenzaba a desplegarse sobre el mundo. Sin embargo, la oscuridad no parecía aterradora, sino más bien acogedora, envolviendo al niño en un silencio profundo y envolvente. A medida que avanzaba, las sombras se alargaban a su alrededor, tomando formas que el niño no lograba comprender. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. El viento soplaba con fuerza, y a veces, parecía que las mismas sombras susurraban a su oído, como si intentaran contarle secretos olvidados por el tiempo. Pero el niño no se dejaba llevar por el temor. Sabía que su viaje era uno de descubrimiento, y si algo había aprendido hasta ahora, era que el miedo solo oscurecía lo que debía ser visto con claridad. El río avanzaba con él, pero el camino parecía volverse más difícil a medida que la oscuridad se intensificaba. El agua, que antes parecía tranquila, ahora se volvía turbulenta, y el niño estrella sentía la presión de la corriente empujándolo con fuerza. Cada paso era un desafío, pero también una oportunidad de crecer, de enfrentarse a sus propios límites. De repente, algo en el aire cambió. El niño detuvo su paso, sintiendo una presencia extraña. Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada más allá de la oscuridad y las sombras que danzaban alrededor de él. Sin embargo, no necesitaba ver para saber que algo lo observaba. Fue entonces cuando una figura apareció ante él.
Un ser que surgió de las sombras, de una oscuridad tan profunda que parecía haber emergido de los mismos abismos de la tierra. La figura era alta, imponente, con ojos como espejos que reflejaban todas las estrellas del universo. La sombra en su rostro era inconfundible, como si estuviera formada de la misma materia que las noches sin luna. El niño estrella no retrocedió. En lugar de eso, se acercó, cauteloso pero curioso, como si la figura fuera parte de su destino, algo que debía encontrar en su camino. La sombra observaba al niño sin pronunciar palabra alguna, su mirada profunda y vacía. ¿Quién eres?, preguntó el niño con voz suave, aunque su corazón latía rápidamente. La figura no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en su presencia. Luego, con una voz grave y etérea, que parecía venir de lo más profundo de la tierra, dijo: «Soy la sombra del camino, aquel que acompaña a todos los que buscan la verdad, pero también aquel que pone a prueba la voluntad de los que se atreven a avanzar. Nadie puede caminar sin enfrentarse a mí, porque soy la oscuridad que vive en cada alma, el temor que se oculta en lo más profundo de tu ser». El niño estrella no retrocedió ante esas palabras. En su interior, algo resonaba con ellas, una verdad que había sentido en su propio corazón, pero nunca había sido capaz de nombrar. «No tengo miedo de ti», respondió, con una determinación que incluso a él mismo sorprendió. La figura de la sombra sonrió, aunque era una sonrisa sombría, como la de alguien que conocía el destino de todos los que cruzaban su camino. «El miedo no es algo que puedas evitar, niño estrella. El miedo es el reflejo de tus propias dudas, de tus inseguridades. No puedes avanzar sin enfrentarme, porque yo soy la parte oscura de tu alma, aquella que te detiene, que te hace cuestionar cada paso que das. Pero es precisamente al enfrentarte a mí que aprenderás a conocer la luz dentro de ti». El niño se quedó en silencio por un momento, sintiendo las palabras de la sombra resonando en su ser. La figura no lo tocó, ni lo amenazó, pero la sensación de su presencia era tan poderosa que sentía como si todo su ser estuviera siendo desnudado, expuesto a una verdad incómoda. «¿Y cómo puedo vencerte?», preguntó, sintiendo una extraña mezcla de incertidumbre y resolución. La sombra lo observó con una intensidad que parecía atravesar su alma. «No puedes vencerme, niño estrella. Solo puedes aprender a caminar conmigo. Solo puedes aceptar que soy parte de tu viaje, parte de la verdad que buscas. Si intentas huir de mí, siempre te seguiré. Pero si me aceptas, si entiendes que soy el eco de tus propios miedos y dudas, entonces podrás caminar sin miedo». El niño estrella no dijo nada más. Algo en su interior comenzaba a entender. La sombra no era un enemigo, sino una lección que debía aprender. La oscuridad que temía, era también la oscuridad que le mostraba sus propias inseguridades, y solo al enfrentarse a ellas podría continuar su viaje. La sombra, en su misterio, era una guía hacia el conocimiento más profundo de sí mismo. «¿Cómo te llamas?», preguntó el niño finalmente, con una curiosidad que no podía esconder. La figura de la sombra sonrió de nuevo, esta vez con una expresión que parecía llena de sabiduría. «Soy el eco de todo lo que no comprendes aún. Mi nombre es tu miedo, pero no temas, porque en el momento en que lo enfrentes, dejarás de ser prisionero de él». Con esas palabras, la sombra comenzó a desvanecerse, disipándose lentamente en el aire nocturno. El niño estrella se quedó allí, solo nuevamente, pero algo había cambiado en su corazón. Sabía que la sombra había sido solo una parte del camino, un obstáculo que, al final, no era más que una oportunidad para crecer. El río seguía fluyendo a su alrededor, pero ahora, en lugar de sentirse abrumado por su corriente, el niño entendió que debía seguir adelante. La oscuridad que había encontrado no era su enemiga, sino su aliada, porque solo enfrentando sus miedos podría alcanzar la luz que había estado buscando. Y así, con una renovada determinación, continuó su viaje por el río del destino, sabiendo que la sombra siempre estaría allí, pero que ya no tenía poder sobre él. Capítulo 7. La luna y el espejo. La noche se había instalado por completo sobre el río, y la quietud del agua reflejaba la luz de una luna creciente que emergía entre las nubes dispersas. Su resplandor era suave, casi etéreo, como una promesa de algo oculto pero cercano. El niño estrella avanzaba, sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. A lo lejos, el sonido de las aguas en movimiento lo acompañaba, pero más allá de eso, un silencio profundo lo rodeaba.
Un silencio que hablaba de algo más grande que las palabras, algo que solo podía percibirse en los recovecos del alma. El niño sentía que, por primera vez en su vida, estaba completamente solo en un mundo vasto y misterioso, y al mismo tiempo, era más consciente que nunca de que todo lo que buscaba estaba dentro de él. El río se bifurcaba en dos caminos, y el niño estrella se detuvo frente a la encrucijada. Uno de los caminos parecía más oscuro, menos transitado, mientras que el otro era más claro, iluminado por la luz de la luna. Sin embargo, algo en el primero lo atraía, algo que no podía comprender del todo, como una fuerza invisible que lo empujaba a seguir el curso de las aguas más profundas. Con una respiración tranquila, el niño estrella optó por el sendero menos iluminado. Sabía que la oscuridad, aunque temida por muchos, guardaba secretos que solo los valientes podían desvelar. Así, con una resolución serena, comenzó a caminar, dejando que el murmullo del agua lo guiara. A medida que avanzaba, el paisaje comenzaba a cambiar. Las sombras de los árboles y las rocas a su alrededor adquirían formas extrañas, como si el mundo mismo se estuviera transformando. El aire se volvía más denso, más cargado de un misterio palpable. De repente, una figura emergió de las sombras, tan delicada y ligera como la brisa, pero con una presencia que no podía pasar desapercibida. Era una mujer, o al menos, eso parecía. Su figura era translúcida, como si fuera hecha de luna y niebla. Su rostro, sin embargo, no era claramente visible. Solo sus ojos, dos esferas brillantes como estrellas, podían ser vistas, y en ellos, el niño estrella sintió una conexión profunda, como si su alma pudiera reflejarse en ese brillo inalcanzable. ¿Quién eres?, preguntó el niño, aunque la voz que salió de sus labios parecía vacilar, como si estuviera hablando consigo mismo. La figura no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír con suavidad, una sonrisa que no era de este mundo. Y luego, con una voz que parecía venir de todos los rincones de la tierra y del cielo, dijo: «Soy la luna que se refleja en el agua, el espejo de tu alma. Vengo a mostrarte lo que no ves, lo que está oculto en los pliegues de tu corazón. La oscuridad del camino que has elegido es solo un reflejo de tus propios temores. Pero en ella, también está la verdad que buscas». El niño estrella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esas palabras resonaba profundamente dentro de él, y aunque no entendía completamente el significado de lo que se le decía, sabía que era un conocimiento que debía aprender. ¿La verdad que busco?, preguntó con curiosidad, al mismo tiempo que el sentimiento de duda lo invadía. Había algo en su voz que delataba su inseguridad, un eco de su propio miedo. La mujer de luna y niebla no respondió de inmediato, sino que extendió una mano hacia él, señalando el agua que reflejaba su rostro. «Mira en el agua. Mira lo que se refleja. Lo que ves allí no es solo tu imagen, es la imagen de tu alma, la de tu corazón. En el agua podrás ver lo que temes, pero también lo que deseas. El espejo que buscas no está fuera de ti. Está dentro, esperando a ser descubierto». El niño se acercó al borde del río, observando el reflejo en la superficie tranquila. Al principio, solo vio su propio rostro, joven y lleno de incertidumbre. Pero, a medida que sus ojos se enfocaban más, algo comenzó a cambiar. La imagen de su rostro comenzó a distorsionarse, y en su lugar, surgieron figuras y sombras que no reconocía. Había destellos de luz, destellos de algo desconocido pero familiar, algo que parecía conectarse con su más profundo ser. «¿Qué son esas figuras?», preguntó el niño, su voz temblando ligeramente mientras el reflejo se transformaba ante él. La mujer de luna y niebla lo miró fijamente, su rostro ahora parcialmente visible en la superficie del agua. Sus ojos brillaban con una intensidad serena, como si ya conociera la respuesta que él buscaba. «Son tus deseos no cumplidos, tus miedos no enfrentados, y tus sueños olvidados. Son las partes de ti que has negado, las que te han hecho huir del espejo de tu alma. Pero recuerda, niño estrella, que el espejo solo refleja lo que está dentro. Si te atreves a mirar, a aceptarlo todo, verás que el reflejo ya no te asusta. Y solo entonces serás libre». El niño no apartó la vista del agua. Sentía una sensación extraña, como si algo se hubiera revelado dentro de él, algo que nunca había sido visto antes. Sus miedos, sus deseos, sus anhelos más profundos, todo estaba allí, en ese espejo líquido, esperando a ser aceptado. A lo lejos, la luna brillaba con más fuerza,
iluminando el río con una luz plateada que parecía purificar todo lo que tocaba. El niño estrella entendió, entonces, que la verdad no estaba en huir de lo que veía en el espejo, sino en aceptar su reflejo tal como era. Al mirar dentro de sí mismo, en lo más profundo de su ser, encontraría la respuesta a las preguntas que había estado buscando, y solo entonces podría continuar su viaje con una nueva claridad. La mujer de luna y niebla se desvaneció lentamente en la brisa, dejando al niño solo frente al espejo del río. Pero ahora, en su corazón, había algo diferente. Algo que lo guiaba a seguir adelante, sin miedo, sin duda. Y mientras observaba el agua, se dio cuenta de que la luz de la luna, reflejada en el río, ya no era solo luz externa, sino una luz interna, que brillaba con fuerza en su alma. Capítulo 8. El susurro del viento. El niño estrella, ahora iluminado por la comprensión que había hallado en la quietud del río, continuó su caminar por el sendero oscuro que aún se desplegaba ante él. La luna, como un faro distante, seguía su curso en el cielo, y la brisa de la noche susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma quisiera hablarle, transmitirle algún mensaje oculto en sus ecos. El aire estaba cargado de una frescura misteriosa, como si el viento guardara secretos en sus alas. Cada paso del niño estrella lo acercaba más a algo, a una verdad que aún no podía comprender completamente. Pero una sensación de calma lo envolvía, una tranquilidad que nacía de la serenidad de la noche misma. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar algo peculiar. No era el sonido usual del viento moviéndose entre las hojas, sino algo más sutil, casi inaudible, pero profundamente presente. Era un susurro, un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como una voz antigua, que viajaba por el viento, una voz que parecía conocer todos los secretos del mundo y que, por alguna razón, se dirigía hacia él. Intrigado, el niño se detuvo y cerró los ojos, permitiendo que el susurro lo envolviera. Era como un canto lejano, un canto que hablaba de amor, de dolor, de esperanza y de la eterna búsqueda del alma. Las palabras no se formaban claramente, pero el sentimiento que transmitían era fuerte, y resonaba profundamente en su corazón. El viento parecía cobrar vida, y de alguna manera, el niño estrella podía sentir que las palabras del viento eran un eco de su propia alma. Como si cada susurro fuera una reflexión de sus propios pensamientos y deseos más profundos. Pero había algo más en ese canto, algo que lo llamaba con una fuerza que no podía rechazar. De repente, el viento se calmó, y el susurro se transformó en una voz clara y definida, una voz que parecía emanar de la misma tierra, que se alzaba desde lo profundo del bosque. Era una voz grave, pero suave, como si hablara con la sabiduría de los siglos. Has llegado hasta aquí, niño estrella. Has seguido el camino oscuro porque, en tu corazón, sabes que es el único que te llevará a donde necesitas ir. Pero el camino no termina aquí. Este es solo un paso hacia la verdad que buscas. Y para alcanzarla, tendrás que escuchar más allá del viento, más allá de las palabras. El niño estrella, aunque sorprendido por la claridad de la voz, sintió que cada palabra resonaba dentro de él. Había algo de profundo conocimiento en esa voz, algo que no necesitaba ser explicado, pero que, sin embargo, comprendía perfectamente. ¿A dónde me lleva este camino?, preguntó, su voz suave pero llena de curiosidad. El viento se agitó nuevamente, y la respuesta llegó como un susurro entre las hojas. Este camino te llevará al centro de tu ser, a la raíz de tu existencia. Y solo al llegar allí, comprenderás la verdadera naturaleza de tu viaje. La verdad no se encuentra fuera de ti, sino dentro de ti. Y solo al enfrentarte a lo que eres realmente, podrás trascender lo que te ata al mundo material. El niño estrella asimiló estas palabras, pero en su corazón había una sensación de duda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía enfrentar lo que aún no entendía? ¿Cómo podía llegar al centro de su ser si ni siquiera sabía qué buscaba exactamente? El viento pareció leer sus pensamientos y, con un suave suspiro, continuó. No busques respuestas en los demás, niño estrella. No busques fuera lo que solo tú puedes encontrar dentro. La verdad está en ti, en lo que eres más allá de las apariencias. El camino hacia tu ser es largo, y estará lleno de desafíos. Pero recuerda, cada paso que des te llevará más cerca de la luz que buscas. El niño estrella permaneció en silencio, meditando sobre las palabras del viento. Algo dentro de él comenzó a cambiar, algo que no podía explicar con palabras.
Era como si el viento mismo lo hubiera tocado en lo más profundo, despertando algo que había estado dormido dentro de su alma. El cielo comenzaba a clarear, y las primeras luces del alba pintaban el horizonte con tonos suaves de rosa y naranja. La oscuridad de la noche se disolvía lentamente, dando paso a un nuevo día. El niño estrella, con una renovada sensación de determinación, comenzó a caminar nuevamente, esta vez con un paso más firme, más seguro. Sabía que el viento, con su susurro, lo había guiado, lo había impulsado hacia algo que aún no entendía por completo, pero que sentía profundamente. Algo dentro de él se había despertado, y ahora, más que nunca, sabía que su viaje no era solo hacia un destino lejano, sino hacia su propio corazón. La luna, que había sido su compañera durante toda la noche, comenzaba a desvanecerse, cediendo su lugar al sol naciente. El niño estrella, con su alma iluminada por la luz del nuevo día, siguió caminando, dispuesto a enfrentar los desafíos que le aguardaban, con la certeza de que, en algún lugar dentro de él, la verdad ya comenzaba a brillar. Capítulo 9. La danza de las sombras. El niño estrella, con el sol recién nacido acariciando su rostro, avanzaba con paso firme pero sereno, como si hubiera encontrado una nueva dirección en su viaje. El paisaje a su alrededor se extendía vasto y deslumbrante, los colores del amanecer se deslizaban suavemente sobre la tierra, llenando el cielo con su resplandor dorado. Sin embargo, en el aire había una sensación extraña, un cambio sutil que lo hizo detenerse. A lo lejos, a través de los árboles que parecían susurrar con el viento, el niño vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Figuras oscuras, sombreadas y distorsionadas, parecían moverse de una forma antinatural, deslizándose por el suelo como si el tiempo mismo fuera su aliado. No caminaban, no se desplazaban de manera normal, sino que danzaban en un movimiento constante, como si estuvieran atrapadas en una coreografía mística, interminable. Las sombras parecían tomar forma, como si la propia tierra las hubiera moldeado a su voluntad. Intrigado, el niño estrella se acercó lentamente, con cautela, sin saber si debía acercarse o retirarse. A medida que se aproximaba, las sombras parecían percatarse de su presencia. Sin embargo, no mostraron ningún signo de agresión, sino que continuaron con su danza en silencio, como si su única existencia estuviera dedicada a un propósito que solo ellas conocían. Era una danza hipnótica, un movimiento que desbordaba energía y tristeza, como si las sombras mismas estuvieran buscando algo que se les escapaba. El niño, atrapado por la belleza y la intensidad del momento, no pudo evitar sentirse atraído por ese ritmo misterioso, como si las sombras, en su repetición eterna, estuvieran intentando comunicarse con él. Con un gesto casi inconsciente, el niño estrella extendió su mano hacia una de las sombras. En el instante en que sus dedos tocaban el aire donde la sombra danzaba, todo a su alrededor pareció desvanecerse por un momento. El tiempo se detuvo, el viento se calmó, y el suelo bajo sus pies pareció volverse efímero, como si el mundo entero estuviera suspendido entre dos realidades. Las sombras lo rodeaban ahora, no con agresión, sino con una extraña reverencia, como si lo hubieran estado esperando. Una figura emergió de entre ellas, más clara que las demás, y su presencia, aunque sombría, era menos inquietante. La figura, que no parecía humana ni animal, se aproximó al niño estrella, con una calma profunda. La figura habló, y su voz, aunque suave y arrullante, parecía atravesar la barrera de la percepción, penetrando en los más profundos recovecos del alma. No temas, niño estrella. Somos las sombras que habitan los rincones olvidados del mundo, las que bailan en los pliegues del tiempo, en las grietas de la realidad. Hemos visto pasar muchas almas como la tuya, buscando respuestas, buscando luz. Pero la luz que buscas no siempre es lo que parece. El niño estrella, que había estado observando fascinado, ahora se sintió invadido por una sensación extraña, como si hubiera sido transportado a un lugar que no pertenecía al mundo tangible. La voz de la sombra era hipnótica, pero también poseía un tono profundo, como si todo el misterio de la existencia estuviera encerrado en esas palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó el niño, sin apartar la mirada de la figura que ahora estaba más cerca de él, pero sin llegar a tocarlo. Su voz temblaba, un eco de las dudas que aún lo atormentaban. La sombra se inclinó ligeramente, como si tratara de leer la mente del niño, de comprender sus pensamientos más íntimos. Luego, con un suspiro apenas perceptible, continuó. La luz es solo una parte de la verdad. Todos buscan la luz, creen que es lo único que puede salvarlos.
Pero las sombras, niño estrella, también tienen su propósito. Sin ellas, la luz no podría existir. La oscuridad y la luz son inseparables, son dos fuerzas complementarias que se entrelazan en un eterno equilibrio. El niño estrella no comprendió completamente, pero algo dentro de él resonó con las palabras de la sombra. Había algo profundo y verdadero en ellas, algo que estaba más allá de lo que había entendido hasta ahora en su viaje. Las sombras, siempre temidas y rechazadas, ahora parecían ofrecerle una sabiduría que no había imaginado. La figura se acercó aún más y, en un suave movimiento, tocó el suelo con la palma de su mano. En ese instante, el terreno bajo los pies del niño estrella comenzó a temblar ligeramente, y las sombras de los árboles y las rocas comenzaron a alargarse y retorcerse, formando patrones y formas que el niño no podía identificar, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Las sombras reflejan lo que está oculto en tu interior, continuó la figura, ahora con una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de la superficie de su ser. Nos temes porque te recuerdan lo que prefieres ignorar. Pero en la oscuridad que ves hay una verdad que no puedes encontrar en la luz. Solo cuando te enfrentes a lo que eres en lo más profundo de tu ser podrás encontrar el equilibrio. El niño estrella sintió una mezcla de confusión y claridad, como si las palabras de la sombra fueran una llave para abrir puertas que aún no se atrevían a ser abiertas. Un torrente de emociones recorrió su cuerpo, desde el miedo a la comprensión, y finalmente, una sensación de paz. Por un momento, el niño se dio cuenta de que las sombras no eran sus enemigas, sino aliadas en su viaje hacia el autoconocimiento. La figura lo miró una vez más, su rostro ahora completamente visible, aunque aún envuelto en la tenue oscuridad. Recuerda, niño estrella, que la luz sin la oscuridad no tiene significado. El camino que sigues está lleno de sombras y luces, y solo al abrazar ambas podrás alcanzar la verdadera comprensión. Con un último susurro, la figura se desvaneció, y las sombras que danzaban alrededor del niño comenzaron a desintegrarse lentamente, como si el sol alzándose con mayor fuerza las estuviera disolviendo. El niño estrella, aunque ya sin la presencia de las sombras a su alrededor, permaneció quieto, con la mirada fija en el horizonte. Algo había cambiado dentro de él. Sabía que el equilibrio no se encontraba solo en la luz, sino también en la oscuridad. Y con esa revelación, sintió que su viaje había dado un giro, y que, por fin, comenzaba a entender las verdaderas fuerzas que guiaban su camino. Con una nueva resolución, continuó su marcha, sabiendo que las sombras, al igual que la luz, serían siempre una parte de él. Y solo al integrar ambas partes de su ser podría encontrar la paz y la sabiduría que tanto anhelaba. Capítulo 10. El reflejo del alma. El camino que el niño estrella seguía ahora era incierto, sus pasos resonaban en la tierra como un eco lejano, como si el mundo mismo estuviera observando cada movimiento que realizaba. Había algo diferente en él, algo que no se podía tocar, pero que se sentía profundamente en su ser. Las palabras de la sombra seguían danzando en su mente, y aunque al principio habían sido confusas, ahora comenzaban a asentarse en su corazón como una verdad inquebrantable. El niño estrella avanzaba bajo el sol pleno, pero su alma se encontraba inmersa en un mar de pensamientos. Las sombras que había visto en el bosque seguían acechando su mente, y aunque la claridad del día lo rodeaba, había algo que lo impulsaba a mirar más allá de lo evidente. Como si los misterios del mundo no pudieran ser comprendidos solo con los ojos, sino con la esencia misma de su ser. En su caminar, de pronto, el niño vio algo que lo detuvo por completo. A lo lejos, en el corazón del bosque, un lago brillaba como un espejo pulido, reflejando las nubes flotantes y las ramas altas de los árboles, pero también, al mirar más detenidamente, se dio cuenta de que el lago no solo reflejaba el mundo exterior, sino algo más. Algo que parecía estar atrapado dentro de él. Se acercó con cautela, sus pasos suaves sobre la hierba húmeda. El agua, tranquila y profunda, parecía invitándolo a acercarse más. Cuando llegó a la orilla, el niño estrella se inclinó para ver su propio reflejo en el agua, pero lo que vio no era lo que esperaba. Su imagen era distorsionada, como si el agua misma lo estuviera observando y reflejando no solo su cuerpo, sino su alma. En lugar de la claridad de su rostro, vio una figura compleja, un rostro que se cambiaba constantemente, que fluctuaba entre la calma y la tormenta, entre la luz y la oscuridad. Era como si el agua estuviera mostrando no solo su apariencia externa, sino todos los miedos, dudas y deseos que habitaban en su interior. El niño estrella sintió una profunda incomodidad al mirar su reflejo, pero al mismo tiempo, no podía apartar la vista.
Había algo en ese reflejo que lo llamaba, que lo incitaba a mirar más allá de lo superficial, a desentrañar lo que realmente estaba allí. El viento sopló de nuevo, suave y refrescante, como un recordatorio de la lección de las sombras. El niño, tomando aire profundamente, se arrodilló junto al agua y extendió una mano hacia el espejo líquido. Al tocar el agua, una ola de energía recorrió su cuerpo, y por un momento, todo a su alrededor desapareció. El reflejo en el agua comenzó a moverse, como si fuera una ventana hacia otro mundo, un mundo donde el niño estrella no solo veía su reflejo, sino que experimentaba todo lo que había dentro de él. Vio su propia vida desplegarse ante él, sus miedos más profundos, sus deseos secretos, sus alegrías y sufrimientos. Cada emoción, cada pensamiento, cada momento de duda y de certeza, se mostraba frente a él como una película que nunca había tenido el coraje de mirar. Y en ese instante, el niño estrella comprendió algo fundamental. Su viaje no solo era hacia el mundo exterior, sino hacia el interior de sí mismo. La verdadera sabiduría no se encontraba en el reflejo de lo que otros veían, sino en lo que él mismo era capaz de ver en su propia alma. Al darse cuenta de esto, el niño se sintió invadido por una mezcla de paz y comprensión. Su reflejo en el agua dejó de ser una distorsión aterradora para convertirse en una representación de su verdadero ser. Ya no era solo una imagen, sino una parte integral de su ser, un espejo del viaje que había comenzado en su corazón mucho antes de llegar a este lago. Pero justo cuando el niño pensaba que todo había quedado claro, el reflejo comenzó a cambiar una vez más. En lugar de una imagen estática, ahora el agua mostraba una serie de escenas que se sucedían rápidamente, como si su alma fuera una película que no dejaba de cambiar. Vio el niño estrella a sí mismo en diferentes momentos de su vida, como si estuviera viajando a través de las experiencias que había vivido. Algunas de estas imágenes eran felices y llenas de luz, otras oscuras y llenas de angustia. Pero lo que más le llamó la atención fue una imagen que comenzó a surgir entre las sombras, una versión de sí mismo, mucho más joven, con los ojos llenos de esperanza, caminando hacia un horizonte desconocido. El niño estrella entendió, de repente, que el reflejo no era un destino, sino un camino. Un camino que estaba siendo formado por todas las decisiones que tomaba, por todas las experiencias que vivía. Su vida, como el reflejo en el agua, era una sucesión de momentos, cada uno aportando algo vital a su ser. Y en ese reflejo, vio una verdad inquebrantable. El niño estrella no era solo una figura destinada a brillar en el cielo, sino un ser en constante transformación, que debía aprender a aceptar tanto la luz como la oscuridad, tanto las partes bellas como las dolorosas de su existencia. Con esa comprensión, el niño estrella retiró la mano del agua, pero el reflejo siguió allí, presente en su mente y en su corazón. El agua, que antes era solo un espejo, ahora era un símbolo de la conexión profunda entre su alma y el mundo que lo rodeaba. Ya no temía lo que veía en ese reflejo, porque entendía que, al igual que el agua, él mismo era capaz de reflejar tanto la luz como la oscuridad. El niño estrella se levantó lentamente, dejando atrás el lago que ahora lo había guiado a un entendimiento más profundo de sí mismo. Mientras caminaba de regreso por el sendero, algo dentro de él se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Ya no necesitaba buscar respuestas fuera de él, porque había aprendido a verlas en el reflejo de su propio ser. Y así, con un corazón más claro, el niño estrella continuó su viaje, sabiendo que, aunque el camino aún estuviera lleno de misterio y desafíos, su verdadero viaje había comenzado. Capítulo 11. El canto del viento. El niño estrella, después de su encuentro con el reflejo de su alma, continuó su marcha a través del bosque, sin saber realmente a dónde lo llevaría el sendero. En su corazón, un eco suave resonaba, como un susurro que venía de lo profundo del viento. A veces, cuando las hojas se movían, podía escuchar una melodía sutil, casi inaudible, que parecía hablarle. Era un canto que no pertenecía al mundo físico, sino que nacía de una dimensión invisible, una voz que solo los corazones más atentos podían oír. El niño estrella caminó bajo la sombra de los árboles, los cuales se alzaban hacia el cielo como gigantes guardianes, y la luz filtrada por las ramas danzaba sobre el suelo, creando sombras que parecían jugar y moverse con la brisa. Algo en el aire le parecía diferente, como si cada respiración estuviera conectada con algo mayor, algo más vasto que él mismo. Había llegado a la orilla de un claro, y frente a él se extendía un paisaje que lo dejaba sin aliento. Era un campo donde las flores brillaban con una luz propia, como si cada pétalo estuviera impregnado por la misma esencia del cielo.
Pero lo que más llamaba la atención del niño estrella no era el paisaje, ni las flores, sino el viento. El viento, con su suave canto, se había intensificado a medida que avanzaba, como si estuviera invitándolo a seguirlo. El niño sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia el centro del claro, donde un árbol solitario se erguía como un monumento a la naturaleza. Sus ramas se extendían como brazos hacia el firmamento, y su tronco parecía susurrar historias olvidadas. El viento lo rodeaba ahora, envolviéndolo en un abrazo cálido y antiguo, como si fuera parte de un rito eterno. Al acercarse al árbol, el niño estrella sintió una paz inmensa que lo invadió. Había algo en el lugar que lo conectaba con el universo de una manera que nunca había experimentado. Cerró los ojos y dejó que el viento lo acariciara. A medida que lo hacía, algo dentro de él comenzó a desvelarse, como si el viento le susurrara secretos guardados desde el principio de los tiempos. Era una canción, una melodía primitiva, que resonaba a través del aire, atravesando su alma y llenándola de una sabiduría profunda. El viento, a medida que lo envolvía, le hablaba de los ciclos de la vida. Le hablaba de la eternidad del cambio, de cómo todo lo que nace debe morir, pero también de cómo la muerte no es el final, sino un tránsito hacia algo nuevo. El niño estrella, con la mente tranquila y el corazón abierto, escuchaba atentamente. El viento no solo le hablaba de la naturaleza, sino de los movimientos de su propia alma. Le decía que, al igual que el viento que nunca se detiene, él también debía aprender a fluir, a adaptarse y a no aferrarse a nada que no perteneciera a su esencia. En ese momento, el niño estrella entendió una verdad profunda. El viento no era solo una fuerza de la naturaleza, sino un símbolo de la libertad infinita que se encontraba en su interior. Al igual que el viento, él debía aprender a ser libre, a dejar ir las ataduras de la duda y el miedo, y a confiar en su capacidad para fluir con la vida, sin resistirse a los cambios que inevitablemente llegaban. Al escuchar ese canto del viento, comprendió que, aunque la vida estuviera llena de incertidumbre, siempre habría una corriente invisible que lo guiaría hacia su verdadero destino. El niño estrella levantó la cabeza, sintiendo una conexión profunda con el árbol ante él. En ese árbol, vio reflejada su propia vida, las raíces profundas que lo mantenían firme en la tierra, el tronco que representaba su fortaleza interior, y las ramas que se extendían hacia el cielo, buscando siempre la luz. Era como si el árbol hubiera vivido la misma existencia que él, enfrentando los vientos de la vida, creciendo, cambiando, pero siempre buscando la luz. El viento, como una suave caricia, se desvaneció poco a poco, y el niño estrella abrió los ojos, sintiendo una sensación de plenitud y claridad. Sabía que no podía quedarse en ese claro para siempre, pero también sabía que ese momento había sido crucial para su viaje. Había aprendido a escuchar la voz del viento, a entender su mensaje de libertad y transformación, y a dejar que esa sabiduría lo guiara en el camino por delante. Con una sonrisa tranquila, el niño estrella se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo. El viento seguía a su lado, pero ahora ya no era un simple sonido. Era una presencia constante, una guía en su viaje, una voz que lo acompañaría siempre, incluso cuando el camino se volviera incierto. Mientras avanzaba, sentía que una nueva etapa de su vida comenzaba, una etapa en la que el viento le recordaría siempre la importancia de fluir, de dejar ir y de abrazar lo desconocido con el corazón lleno de confianza. Y así, con la fuerza del viento a su lado, el niño estrella siguió su camino, sin miedo, sin dudas, como un ser libre, lleno de sabiduría y dispuesto a enfrentarse a los misterios que aún le aguardaban en su viaje. Capítulo 12. La luz del ocaso. El día avanzaba hacia su fin, y el niño estrella, cansado pero lleno de una calma interior, caminaba por un sendero de tierra rojiza, bordeado por altos muros de piedra cubiertos de musgo. El sol comenzaba a ponerse, y su luz dorada bañaba el paisaje, tiñendo el horizonte de tonos cálidos que se desvanecían en el azul profundo de la noche. Había algo en esa hora del día que lo llenaba de una sensación de serenidad, como si el mundo mismo se adentrara en un sueño tranquilo. A medida que el sol descendía, el niño estrella sintió una atracción irresistible por una colina a lo lejos. Era un lugar que nunca había visto antes, pero algo en su ser le decía que debía ir allí. El susurro del viento seguía siendo su compañero, pero en esta ocasión, el viento parecía hablarle con un tono más suave, como si lo guiara hacia un destino especial. Al llegar a la cima de la colina, el niño estrella se detuvo a observar el espectáculo que se desplegaba ante él. El sol estaba a punto de desaparecer por completo, y la luz que se reflejaba en el cielo y en la tierra era un cuadro sublime de colores que solo los ojos más atentos podían captar.
El niño se quedó allí, en silencio, contemplando el ocaso, como si el mundo entero se hubiera detenido por un momento para que él pudiera vivir esa experiencia. Era como si, al igual que el sol que se ponía, el niño estrella estuviera experimentando una especie de despedida, una transición que lo llevaría a una nueva etapa en su vida. El sol, al esconderse detrás del horizonte, dejaba atrás un rastro de luz que iluminaba las sombras, creando un contraste entre la luz y la oscuridad. Y así, el niño estrella comprendió que, al igual que el sol, él también debía aprender a abrazar tanto la luz como la oscuridad, a aceptar la inevitabilidad del cambio y la transformación. Mientras el niño seguía mirando el horizonte, una figura emergió lentamente de las sombras que se alzaban en la colina. Era una anciana, con una túnica blanca que parecía brillar a la luz tenue del atardecer. Sus ojos eran profundos y sabios, como si hubieran visto el paso de los siglos, y su presencia emanaba una calma reconfortante. La anciana se acercó al niño estrella con una gracia serena, como si su paso no dejara huella en la tierra. Cuando estuvo cerca de él, habló con una voz suave, pero firme. Has llegado en el momento adecuado, niño estrella. El sol se despide, y con él, una parte de ti también lo hará. Pero no temas, porque la oscuridad que llega no es un fin, sino el comienzo de algo nuevo. La noche tiene sus propios secretos, y solo aquellos que aprenden a caminar en la oscuridad pueden entender verdaderamente la luz. El niño estrella, con su alma abierta a cada palabra, sintió una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Miró la anciana con atención y, sin poder evitarlo, preguntó: ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo aprender a caminar en la oscuridad? La anciana sonrió levemente, como si la pregunta fuera una que había escuchado muchas veces antes. Se sentó junto a él, y el niño estrella hizo lo mismo, como si la conexión entre ellos fuera instantánea, como si la sabiduría de la anciana hubiera estado esperándolo todo este tiempo. En silencio, ambos observaron cómo el sol se desvanecía por completo, dejando paso a un cielo estrellado. La oscuridad, querido niño, no es algo a temer, dijo la anciana, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. La oscuridad es una invitación al misterio, es el espacio donde el alma se encuentra consigo misma, donde no hay distracciones, solo la verdad profunda que yace en lo más íntimo de nuestro ser. Es en la oscuridad donde crecen las semillas que darán vida a los nuevos amaneceres. El niño estrella escuchó atentamente, comprendiendo lentamente lo que la anciana le decía. Nunca antes había visto la oscuridad de esa manera, como un espacio fértil donde los sueños y las verdades más profundas podían florecer. Por mucho tiempo había creído que la oscuridad era solo algo a temer, una amenaza que debía evitar a toda costa. Pero ahora entendía que la oscuridad no era el enemigo, sino una parte natural de su viaje. Entonces, dijo el niño estrella, con una leve sonrisa en el rostro, ¿cómo puedo encontrar la luz en la oscuridad? La anciana le miró a los ojos, como si pudiera ver más allá de las palabras, más allá de lo que el niño estrella quería decir. En su rostro había una expresión de profunda comprensión, como si supiera exactamente lo que el niño necesitaba escuchar. La luz, querido niño, no siempre es visible a simple vista. La luz no siempre brilla de manera directa. A veces, la luz es una chispa sutil que nace en lo más profundo de nuestro ser, una intuición que nos guía cuando ya no sabemos qué hacer. Y a veces, la luz está en las pequeñas cosas, en los momentos sencillos, en las decisiones que tomamos cada día. La luz está en el amor, en la compasión, en la conexión que sentimos con los demás, y en la paz interior que encontramos al estar en armonía con nuestro ser. El niño estrella cerró los ojos, sintiendo que las palabras de la anciana lo tocaban de una manera profunda, como si abrieran una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. La luz, pensó, no era algo que solo se encontraba en lo exterior, sino en lo más profundo de su corazón, en los actos sencillos de bondad y amor. La noche cayó por completo, pero el niño estrella ya no sentía miedo de la oscuridad. En lugar de eso, sentía una gratitud profunda por haber llegado hasta allí, por haber encontrado a la anciana que le había mostrado la verdadera naturaleza de la luz. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero también sabía que, en la oscuridad de la noche, encontraría las respuestas que había estado buscando, respuestas que solo podrían ser reveladas cuando su alma estuviera lista para recibirlas. Con una última mirada al cielo estrellado, el niño estrella se levantó, acompañado por la anciana, y juntos caminaron en la quietud de la noche, sabiendo que, aunque la luz del día se hubiera ido, la luz que realmente importaba seguía brillando en su interior. Capítulo 13.
El río de las sombras. El niño estrella continuó su viaje en la oscuridad de la noche, guiado por la sabiduría de la anciana y por las estrellas que titilaban en el cielo, como si fueran faros en la vastedad del universo. El aire estaba fresco y tranquilo, y el sonido de sus pasos sobre la tierra mullida era la única compañía en el silencio que los rodeaba. La anciana, con su andar sereno, parecía conocer cada rincón de ese vasto mundo nocturno, como si las sombras fueran su hogar natural. Tras un rato de caminar en silencio, llegaron a la orilla de un río. El agua fluía con suavidad, y su murmullo era como una canción profunda, que parecía hablar en lenguas antiguas, llenas de misterios. El niño estrella se detuvo y observó el reflejo de la luna en la superficie del agua. Era una luna grande y luminosa, bañando el río con una luz plateada que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. La anciana se sentó junto a él, sin decir una palabra, simplemente esperando a que el niño estrella hablara si lo deseaba. El niño estrella, sintiendo una extraña inquietud en su pecho, se giró hacia la anciana. «¿Qué es este río?», preguntó con curiosidad, su mirada fija en las aguas que fluían. La anciana sonrió suavemente, como si supiera la pregunta antes de que él la formulase. Con una calma profunda, comenzó a hablar. «Este río, querido niño, es el río de las sombras. No es un río físico, sino una corriente espiritual, un lugar donde las almas van a encontrar sus propias sombras. Aquí, el agua refleja no solo lo que está a su superficie, sino también las profundidades invisibles del alma. Cada sombra que encontramos en nuestras vidas se refleja en estas aguas, y cada corriente es una oportunidad para aprender a abrazarlas». El niño estrella frunció el ceño, mirando las aguas con más atención. «¿Las sombras? ¿Por qué debo abrazarlas?», preguntó, sin comprender completamente. La anciana lo miró con ternura, como si estuviera viendo el proceso de comprensión crecer en el corazón del niño. «Las sombras, hijo mío, no son lo que normalmente creemos que son. No son el mal o la oscuridad que debemos temer. Las sombras son las partes ocultas de nosotros mismos, las emociones, los miedos, las dudas y las tristezas que guardamos en lo más profundo. Todos tenemos sombras, y por mucho que intentemos ignorarlas, siempre están ahí, esperando ser reconocidas. Pero lo que muchos no entienden es que, al abrazar nuestras sombras, al aceptar todo lo que somos, también podemos encontrar la paz. La sombra solo existe porque la luz existe, y solo al integrar ambas partes podemos ser verdaderamente completos». El niño estrella sintió que las palabras de la anciana tocaban un lugar profundo en su interior, una verdad que había estado esquivando sin saberlo. Miró el río nuevamente, y vio cómo las aguas reflejaban no solo las estrellas, sino también su propio rostro. En el reflejo, vio algo que nunca antes había observado, un brillo tenue, como si el agua mostrara no solo su imagen externa, sino también las emociones que habitaban su corazón. Sintió una leve tristeza, pero también una sensación de comprensión, como si finalmente comenzara a entender que no podía huir de sus propios sentimientos, de su propio ser. «¿Cómo puedo enfrentar mis sombras?», preguntó, su voz suave, pero decidida. La anciana le extendió la mano, invitándolo a acercarse al agua. «Camina a lo largo del río, hijo mío. Permítete sentir las sombras, pero no te dejes consumir por ellas. El río te guiará, te llevará a través de ellas. No tengas miedo. A medida que caminas, la corriente te enseñará cómo dejar ir lo que ya no sirve, lo que ya no necesitas». El niño estrella, con una mezcla de incertidumbre y valentía, se levantó y comenzó a caminar junto al río. El agua fluía tranquila, pero a medida que se adentraba más, las sombras parecían alargarse, reflejando sus propios miedos y dudas en el agua. Vio momentos de su vida que había olvidado: el miedo a la soledad, la tristeza por los momentos perdidos, la culpa por las decisiones tomadas sin comprenderlas. Las sombras se presentaban ante él como formas que tomaban su propio rostro, pero el niño estrella, en lugar de huir, se acercó a ellas con una calma que nunca antes había conocido. El río continuaba fluyendo, y mientras el niño caminaba junto a él, sentía como si las sombras se desvanecieran poco a poco, como si el agua las arrastrara suavemente, llevándolas lejos. Cada paso que daba junto a la orilla le otorgaba una sensación de alivio, como si estuviera soltando cargas que ya no le pertenecían. Las sombras no desaparecían por completo, pero dejaban de tener poder sobre él, porque las había aceptado como parte de su viaje, como parte de lo que lo había formado y lo seguiría formando. La anciana, que lo observaba desde la orilla,
asintió lentamente. Sabía que el niño estrella había comenzado a comprender la lección del río. No era necesario luchar contra las sombras, sino aceptarlas, abrazarlas y, sobre todo, aprender de ellas. La sombra, cuando se comprendía, se transformaba en una parte vital del ser, una parte que le permitía crecer y evolucionar. Cuando el niño estrella regresó a la orilla, ya no sentía el mismo peso en su corazón. Había recorrido el río, había caminado por las aguas profundas de su alma, y había aprendido que la sombra no era un enemigo, sino una aliada. Al mirar el reflejo del río una vez más, vio su propio rostro, pero esta vez con una expresión de serenidad. Había enfrentado sus propios miedos y había aprendido a fluir con ellos. La anciana sonrió, satisfecha con la transformación que ya comenzaba a suceder en el niño estrella. Sabía que, al igual que el río, el niño aprendería a fluir con las aguas de su propia vida, dejando ir las sombras cuando fuera necesario, pero siempre abrazándolas como una parte esencial de su ser. El niño estrella, con un suspiro de alivio, se giró hacia la anciana. «Gracias», dijo, con la voz llena de gratitud. «Ahora entiendo lo que significan las sombras. Ya no les tengo miedo». La anciana asintió, contenta de ver que el niño estrella había dado un paso importante en su viaje. El camino por delante aún era incierto, pero el niño ahora llevaba consigo una luz más profunda, una luz que había aprendido a encontrar incluso en las sombras. Capítulo 14. El bosque de los susurros. El niño estrella, después de haber recorrido las aguas del río y abrazado las sombras que moraban en su interior, siguió el camino trazado por la anciana. Su corazón, ahora más ligero, parecía latir con una intensidad renovada. Sentía que el mundo había cambiado a su alrededor, que algo profundo había ocurrido en su alma, como si una puerta se hubiera abierto y todo un universo de posibilidades se desplegara ante él. La anciana, con su caminar tranquilo y su mirada penetrante, lo guiaba como un faro en la oscuridad de la noche. Al cabo de un tiempo, llegaron a un lugar que parecía no tener fin, un espeso bosque que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Los árboles, altos y oscuros, formaban un techo casi impenetrable, dejando solo fragmentos de luz filtrarse a través de sus hojas. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Cada paso que daban en el suelo cubierto de hojas secas hacía que el niño estrella se sintiera aún más pequeño en ese vasto y misterioso mundo. El niño miró a su alrededor, sintiendo una extraña mezcla de miedo y fascinación. El bosque, aunque hermoso, parecía estar vivo de alguna manera, como si respirara con él, como si cada árbol, cada arbusto, cada sombra, tuviera algo que decir. «Este es el bosque de los susurros», dijo la anciana, su voz suave, pero cargada de una sabiduría antigua. «Aquí, todo lo que has aprendido hasta ahora cobrará un nuevo sentido. Este bosque guarda en su interior las voces de aquellos que han caminado por este camino antes que tú, voces que han encontrado la paz y la sabiduría, pero también voces que aún buscan la respuesta a las preguntas más profundas». El niño estrella, intrigado, se adentró un poco más en el bosque, dejando que sus pasos lo guiaran hacia lo desconocido. El sonido de los susurros comenzó a crecer a medida que avanzaba, como si las hojas y las ramas estuvieran conversando entre sí. Sin embargo, no era un ruido caótico, sino una melodía suave, un murmullo constante, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos al oído del niño. «¿Qué dicen los susurros?», preguntó el niño, su curiosidad despertada por la sensación de que algo más grande lo rodeaba. La anciana, con su mirada tranquila, lo miró por un momento antes de responder. «Los susurros son las voces del alma del mundo. Hablan de todo lo que ha sido, de todo lo que es y de todo lo que será. Cada ser que ha pasado por este bosque deja una huella en sus árboles, y esos susurros llevan consigo las lecciones que aprendieron, los sueños que soñaron, los miedos que superaron. No son solo voces de los que han vivido, sino también de los que han amado, de los que han perdido, de los que han crecido». El niño estrella, cada vez más fascinado, siguió el sonido, como si quisiera escuchar más, como si quisiera entender cada uno de esos susurros que danzaban en el aire. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo instaba a detenerse. No solo se trataba de escuchar esas voces, se trataba de comprenderlas. En ese momento, una ráfaga de viento pasó entre los árboles, y con ella, el niño escuchó claramente una de las voces. Era un susurro suave, pero claro, como una llamada lejana. «¿Qué buscas, pequeño?». El niño estrella se detuvo en seco, sus ojos buscando entre los árboles,
pero no vio nada. La anciana, como si hubiera estado esperando ese momento, se acercó lentamente a él y le dijo con suavidad: «En este bosque, las voces solo se revelan a aquellos que están dispuestos a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. Este lugar no está para ser entendido con la mente, sino con el alma». El niño, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en su ser, se sentó en el suelo cubierto de hojas. Cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que el sonido de los susurros lo envolviera. Al principio, las voces se entrelazaban, sus murmullos eran confusos y difusos, pero poco a poco, el niño comenzó a distinguir una voz que sobresalía, suave y profunda. «¿Quién eres?», preguntó el niño, sin abrir los ojos. La voz, como un eco lejano, respondió: «Soy la voz de todos los que alguna vez han sentido el peso de la duda. Soy la voz de los que buscan, los que caen y los que se levantan. Estoy en cada paso que das, en cada respiro que tomas, en cada pensamiento que surge en tu mente. Pero solo puedes escucharme si dejas de temer lo que aún no entiendes». El niño estrella, con el corazón latiendo más rápido, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Cada palabra de la voz le parecía familiar, como si hubiera estado esperando escucharla durante toda su vida. Era como si el bosque hubiera dejado caer una capa de misterio, revelando, paso a paso, las respuestas que había estado buscando. La duda, que alguna vez le había pesado tanto, comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una sensación de aceptación profunda lo envolvía. El niño estrella abrió los ojos, y frente a él, un árbol antiguo se alzaba majestuosamente. Su corteza estaba marcada con símbolos, como si fuera un libro antiguo que contenía historias olvidadas. La voz se desvaneció lentamente, pero el niño ya no sentía miedo. En su lugar, había una sensación de conexión, como si él mismo formara parte de algo mucho más grande que su propia existencia. La anciana, que lo observaba desde su lugar, sonrió con sabiduría, reconociendo que el niño estrella había comenzado a escuchar no solo las voces del bosque, sino también las de su propio ser. Había comenzado a comprender la verdad más profunda, que la paz no se encuentra en las respuestas que buscamos afuera, sino en las preguntas que nos atrevemos a hacernos a nosotros mismos. «El bosque te ha hablado, niño», dijo la anciana, acercándose a él. «Ahora debes escuchar tus propios susurros». El niño estrella, con una nueva comprensión en sus ojos, asintió lentamente. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora llevaba consigo una luz más profunda, una luz que brillaba no solo en las estrellas, sino también en su propio corazón. Capítulo 15. La revelación del cielo. El niño estrella y la anciana siguieron su camino por el bosque de los susurros, dejando atrás los árboles antiguos y los murmullos que aún resonaban en el aire. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el cielo se teñía de un violeta profundo, mientras las estrellas emergían, tímidamente al principio, para luego brillar con todo su esplendor. Cada paso que daban parecía acercarlos más a un destino desconocido, un destino que, sin embargo, sentían inevitable. El niño, aunque aún absorto en las enseñanzas del bosque, no podía dejar de sentir una ligera inquietud en su pecho. Algo le decía que el viaje estaba a punto de culminar, y esa sensación de inminencia lo envolvía con una mezcla de temor y esperanza. Miraba a la anciana, que caminaba con una serenidad que le era casi ajena, como si ella ya hubiera recorrido ese camino muchas veces antes, como si supiera algo que él aún no comprendía. Al final del bosque, ante ellos se abrió un claro, y allí, frente a sus ojos, apareció una vasta extensión de cielo abierto, iluminada por la luz suave de la luna. En el centro del claro, se alzaba una piedra grande, de superficie lisa y reflectante, como un espejo que no solo reflejaba las estrellas, sino que parecía conectarse con ellas. El niño estrella se acercó cautelosamente, su respiración se hizo más lenta, como si todo a su alrededor hubiera caído en un profundo silencio. «Este es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran», dijo la anciana, con la voz aún más suave de lo habitual, como si el mismo aire lo escuchara. El niño, sin entender del todo, miró hacia el cielo y luego hacia la piedra, sintiendo una conexión extraña entre ambos. La luna, grande y brillante, parecía mirarlos fijamente desde lo alto, como si esperara algo, como si estuviera invitándolos a descubrir su misterio. «¿Qué debemos hacer aquí?», preguntó el niño estrella, su voz temblorosa pero llena de curiosidad. La anciana se detuvo junto a él, mirando al cielo con una expresión de paz absoluta.
Aquí, en este lugar, es donde puedes encontrar la respuesta a la pregunta que has guardado en lo más profundo de tu ser, la pregunta que has estado evitando, el anhelo que no has querido enfrentar. El cielo y la tierra, los susurros del bosque, todos los caminos que has recorrido hasta aquí, se han reunido en este momento. Este es el lugar de la revelación. El niño estrella sintió como si una presión suave se apoderara de su pecho. Recordó el viaje que había recorrido, todas las lecciones que había aprendido, los susurros que había escuchado, pero había algo más. Algo que no había comprendido completamente, algo que aún necesitaba encontrar. En sus ojos brilló una chispa de comprensión. Con un suspiro profundo, el niño estrella se acercó a la piedra. Al tocarla, la superficie fría y suave se tornó cálida, y una vibración ligera recorrió su cuerpo, como si el mismo universo le estuviera hablando en un idioma sin palabras. Cerró los ojos, y la anciana lo observaba en silencio. Fue entonces cuando las estrellas comenzaron a brillar más intensamente, como si el cielo entero se abriera ante él. Un resplandor cegador lo rodeó, y en ese instante, el niño estrella comprendió. No era solo un niño que había llegado desde las estrellas. Era una parte del cosmos, un reflejo de esa misma luz. Las respuestas que había buscado no estaban fuera de él, sino en su propia esencia, en el corazón de la creación misma. Abrió los ojos y vio algo que nunca podría olvidar. En el reflejo de la piedra, su propia imagen se fusionaba con las estrellas. El niño estrella ya no se veía como un ser separado, sino como una parte indivisible del universo, una chispa de esa luz eterna. El cosmos y él eran uno mismo, y en esa conexión, comprendió la verdad, la paz, la sabiduría, la libertad, todo lo que había buscado estaba dentro de él, siempre lo estuvo. La anciana, al ver la transformación en los ojos del niño, sonrió con una satisfacción profunda. La revelación no es un momento de conocimiento, sino de comprensión. Has visto lo que siempre estuvo frente a ti, pero no podías ver. Has dejado de buscar fuera de ti mismo y has encontrado todo lo que necesitabas en tu propio corazón. El camino que has recorrido es solo un reflejo de lo que ya sabes. El niño estrella, ahora iluminado con la luz que emanaba desde su interior, miró el cielo una vez más. Las estrellas, antes distantes y ajenas, ahora parecían ser parte de él, brillando con fuerza y claridad. Entendió que, en ese instante, todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, había convergido en una sola verdad. Él era una parte del universo, inseparable de él. La anciana lo observó un momento más, y con una sonrisa serena, dio un paso atrás. El niño estrella ya no necesitaba guía, ya no necesitaba respuestas externas. Estaba completo, como siempre lo fue. El viento sopló suavemente, y el niño estrella, con una paz profunda en su corazón, levantó la cabeza hacia las estrellas. Sabía que su viaje no había terminado, pero ya no buscaba en la oscuridad. Su luz interna, su esencia, le había mostrado el camino hacia su verdadero ser. Y en ese momento, entendió que él mismo era el reflejo de la eternidad, una chispa brillante en el vasto y misterioso cosmos. Gracias por haber disfrutado de este viaje literario. Si te ha gustado esta obra y quieres seguir explorando más relatos que alimentan el alma y despiertan la imaginación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Cada capítulo es una oportunidad para sumergirse en universos nuevos, llenos de sabiduría, emoción y reflexión. No olvides compartir este contenido con aquellos que también buscan ser tocados por el poder de las palabras. Mantente conectado para seguir descubriendo las historias que nos unen a través del tiempo y el espacio. Hasta la próxima aventura literaria.